Jesús Silva Herzog Márquez, por supuesto, para comentar todo esto. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Pepe, muy buenas noches. Pues coincido contigo, esto que hemos visto en los últimos días es francamente preocupante. No hay muchas maneras de darle la vuelta. La Constitución lo dice muy claramente. El presidente de la Suprema Corte de Justicia debe durar en su encargo 4 años. No es reelegible. No hay manera de que en el artículo transitorio de una ley secundaria se prolongue el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto es abiertamente inconstitucional. El presidente no tiene por qué especular, simplemente tendría que leer la Constitución y darse cuenta lo que dice la Constitución en una norma que no necesita interpretación. Lo que estamos viviendo es muy serio, Pepe. Es francamente muy delicado el hecho de que estemos escuchando del presidente de la República explícitamente el argumento para violar la Constitución con el fin de que se prolongue el periodo de un funcionario público, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por el hecho de que al presidente le merece confianza. Esto es una transgresión brutal al orden constitucional. Coincido totalmente con lo que ha dicho el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Esto transgrede el orden constitucional y es una señal francamente ominosa, en donde lo que estamos escuchando es la lógica de la dictadura, esa lógica en donde se dice que solamente ciertas personas, individuos concretos, pueden cumplir con una función de Estado. Y en lugar de confiar en el orden de las reglas, de las instituciones, se nos dice, viólese la Constitución porque al presidente le merece confianza el ministro Arturo Saldívar. Me parece gravísimo lo que hemos visto en estas últimas horas. ¿Podrías decir que es un asalto judicial? Yo creo que es el asalto político al Poder Judicial. Es el intento de apropiarse del Poder Judicial y te diría, independientemente de lo que resuelvan los diputados, yo creo que es muy positivo el hecho de que incluso dentro de Morena hayan aparecido voces como la de Pablo Gómez, como la de Porfirio Muñoz Ledo, que dicen esto ya no es posible acompañar al presidente en una aberración de esta magnitud. Me parece muy positivo que se levanten estas voces de los diputados de Morena, pero el golpe ya está dado. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha sido retratado claramente como un actor político al servicio del presidente de la República. La imagen de la independencia, la imagen de la distancia de los jueces del poder presidencial ha sido borrada con este silencio indefendible del ministro Arturo Saldívar, que sigue sin decir una sola palabra ante esta invitación a los diputados para que violen la Constitución en beneficio de Arturo Saldívar. Él estuvo reunido el sábado con los ministros de la Corte, con magistrados de la Judicatura, en fin, con jueces, para reunirse y fijar una posición conjunta. Y además no van a hablar, van a esperar a que finalmente la Cámara de Diputados cumpla con su labor de avalar o bien rechazar lo que les llegó del Senado en este sentido. Creo que es clave en este momento el papel que debe adoptar Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, marcando esa diferencia, esa frontera que tú señalas hoy claramente en tu colaboración, por cierto, del periódico Reforma, que es imperdible. O bien perderse. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el ministro Arturo Saldívar debió de haber reaccionado de manera inmediata ante este atropello. Este atropello debió de haber enfrentado de inmediato una postura firme del ministro de la Suprema Corte de Justicia, que no es un político que sea un político discreto, de esos que solamente hablan a través de sus resoluciones judiciales, sino que es un político activo en el debate público, que interviene frecuentemente en redes sociales
para dar su opinión y en este momento no reaccionó con la agilidad necesaria para decir: de ninguna manera estoy dispuesto a aceptar una abominación de este tipo que me beneficiaría a mí, porque en el beneficio personal iría el destrozar la reputación, la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece gravísimo el hecho de que sigamos sin oír públicamente nada del ministro Saldívar, que no hayamos escuchado nada de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y que estemos en ascuas para ver qué es lo que deciden los diputados en este que es un atropello monstruoso a la Constitución, porque lo que decíamos hace un minuto, no hay espacio para la interpretación de lo que dice la Constitución. La Constitución establece un plazo improrrogable para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Yo recuerdo... Y lo que se pretende es ignorar lo que dice la Constitución para darle gusto al presidente de la República, que dice que solo confía en una persona en el Poder Judicial, y ese señor es Arturo Saldívar. Bueno, no puede un país depender de las simpatías personales del presidente de la República. ¿Cómo entender? ¿Te acuerdas cuando la ley Bonilla, que pretendía extender, ampliar el proceso de Jaime Bonilla como gobernador de 2 a 5 años? Yo recuerdo muy bien, y aquí tengo el dato, el ministro Arturo Saldívar calificó como un fraude a la Constitución lo que pretendía el gobernador de Baja California. Yo creo que ese precedente es muy relevante. La postura del ministro Arturo Saldívar en ese momento me parece fue muy clara. Pues creo que una defensa del orden republicano que implica la rotación de los cargos públicos de acuerdo a un calendario previamente establecido que no se puede modificar a capricho de quienes están dentro de esas funciones públicas. Yo esperaría una posición semejante en este momento, en donde el beneficiario es el ministro Arturo Saldívar. Yo creo que esa idea de esperarse a que los diputados resuelvan es una idea realmente muy equivocada, que ha ya dado un golpe, a mi juicio, irreparable a la autoridad de la Suprema Corte de Justicia y al liderazgo de Arturo Saldívar al frente del Consejo de la Judicatura y al frente de la Suprema Corte de Justicia. Hemos vivido momentos muy delicados para el orden constitucional y creo que por primera vez, Pepe, sin exagerar, lo que hemos escuchado esta mañana, lo que hemos escuchado recientemente, son por primera vez, de manera explícita, los argumentos de la dictadura que implican el ignorar el orden constitucional para establecer reglas a modo en beneficio de una sola persona que se considera la persona insustituible. Bueno, ese no es un orden democrático, ese es un orden que apunta a la dictadura. Creo que es muy serio y muy grave lo que hemos visto. No podemos trivializar las señales que hemos escuchado de la Presidencia de la República, del Senado en los últimos días. Gracias, Jesús, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.